Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y los invito a suscribirse. Aquí encontrarán contenido variado, desde viajes hasta recetas, pasando por análisis de películas y por supuesto, hoy nos sumergiremos en un mundo de emociones intensas. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, vamos a hablar de esos dramas que te hacen agarrar el pañuelo, esos que te remueven hasta la última fibra, esos que te dejan pensando durante días. Sí, hoy hablaremos de lazos turcos que te harán llorar, de historias de amor y amistad épicas que te tocarán el corazón. Los dramas turcos tienen una magia especial, ¿no creen? Saben cómo construir personajes complejos, cómo crear situaciones que te mantienen al borde del asiento, y sobre todo, saben cómo transmitir emociones de una manera tan cruda y real que es imposible no sentirse identificado. Prepárense para un viaje lleno de lágrimas, suspiros y reflexiones sobre el amor, la amistad, la familia y el destino. Vamos a explorar algunas de las series turcas más conmovedoras que he visto, y les contaré por qué me han impactado tanto. Además, me encantaría saber en los comentarios cuáles son sus dramas turcos favoritos que les han hecho llorar a mares. Así que no duden en compartir sus recomendaciones. Antes de empezar, quiero recordarles que este vídeo puede contener spoilers. Así que si aún no han visto alguna de las series que vamos a mencionar, tengan cuidado. Pero confío en que incluso si se enteran de algún detalle, la experiencia de ver estas joyas turcas seguirá siendo increíble. Ahora sí, manos a la obra. Agárrense fuerte porque vamos a empezar con un drama que personalmente me dejó sin aliento. Se trata de Çukur, o El Pozo como se conoce en algunos países. Çukur no es solamente una serie de acción y mafia. En el corazón de toda la violencia y las luchas de poder, reside una profunda historia sobre la familia Koval y su incansable lucha por proteger a su barrio, Çukur, de las garras del mal. Pero más allá de la acción, la serie explora temas como el sacrificio, la lealtad y, por supuesto, el amor en sus formas más puras y dolorosas. Uno de los personajes que más me conmovió fue Yamak Koval, interpretado magistralmente por Aras Bulut İynemli. Yamak es un joven rebelde que regresa a Çukur para liderar a su familia después de la partida de su padre. A lo largo de la serie vemos cómo se enfrenta a innumerables desafíos, cómo lucha contra sus propios demonios internos y cómo aprende a amar y proteger a su familia por encima de todo. La relación entre Yamak y Sena, su esposa, es simplemente devastadora. Sena, interpretada por Dilan Cizekdeniz, es una mujer fuerte e independiente que se enamora profundamente de Yamak. Sin embargo, su amor se ve constantemente amenazado por la violencia que rodea a Çukur y por los oscuros secretos del pasado de la familia Koval. Las escenas entre Yamak y Sena son tan intensas y emotivas que es imposible no sentirse conmovido por su amor y su sufrimiento. Pero Çukur no solo se centra en el amor romántico. La serie también explora la amistad en su forma más pura y leal. La camaradería entre Yamak y sus amigos, especialmente Aliko, es conmovedora. Aliko, interpretado por Zako Kaolu, es un hombre con una discapacidad intelectual que es increíblemente inteligente y leal a Yamak. Su relación es un ejemplo de cómo la verdadera amistad puede superar cualquier obstáculo. Otro drama que me hizo llorar a mares, y que estoy segura que a muchos de ustedes también, es Yerde o Intruder en algunos países. Esta serie es un thriller policíaco que te mantiene enganchado desde el primer momento. Pero más allá de la acción y el suspense, Yerde es una historia sobre dos hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en lados opuestos de la ley. Sarp Yılmaz, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía encubierto que se infiltra en la mafia. Mert Karada, interpretado por Aras Bulut İynemli, Sid, otra vez él, es un policía corrupto que trabaja para la mafia. Lo que ninguno de los dos sabe es que son hermanos. La serie explora la complicada relación entre Sarp y Mert, su lucha por descubrir la verdad sobre su pasado y su dolor por estar separados. Las escenas entre los dos hermanos son intensas y emotivas, y es imposible no sentirse conmovido por su sufrimiento. Además de la relación entre Sarp y Mert, Yerde también explora el tema de la lealtad. Sarp se ve constantemente obligado a elegir entre su lealtad a la policía y su lealtad a la mafia. Mert, por su parte, lucha por encontrar su lugar en el mundo y por definir su propia identidad. La serie también cuenta con personajes femeninos fuertes y complejos. Melek YLDZ, interpretada por Bensu Soral,
es una joven que se enamora de Sarp y que se ve atrapada en el fuego cruzado entre la policía y la mafia. Su personaje es una fuente de esperanza y de amor en medio de la violencia y la corrupción. Ahora pasemos a una serie que es un clásico de los dramas turcos, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es una adaptación de una novela clásica turca y cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, y Belul Aznedar, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ. Biter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Belul es el sobrino de Adnan y vive en su mansión. Biter y Belul se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación secreta que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y drama. La serie explora los temas del amor, el matrimonio, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La actuación de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es simplemente espectacular. Logran transmitir la pasión y el tormento de sus personajes de una manera tan convincente que es imposible no sentirse atrapado por su historia. El final de Aşk Memnu es uno de los más impactantes y tristes que he visto en un drama turco. No quiero arruinarles la sorpresa, pero les aseguro que se quedarán sin aliento. Otro drama que me conmovió profundamente es Bir Zamanlar Çukurova, o Tierra Amarga. Esta serie épica cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Se refugian en Çukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde se ven obligados a ocultar su identidad y a enfrentarse a numerosos desafíos. Züleyha, interpretada por Hilal Alnbilek, es una mujer fuerte y decidida que hará todo lo posible para proteger a su amado Yılmaz. Yılmaz, interpretado por Burgunes, es un hombre valiente y leal que lucha por construir una vida mejor para él y para Züleyha. Bir Zamanlar Çukurova es una serie llena de romance, drama, intriga y acción. La serie explora los temas del amor, la familia, la venganza y la lucha por la justicia. La serie también destaca la belleza de la región de Çukurova y la importancia de la agricultura en la vida de sus habitantes. La historia de amor entre Züleyha y Yılmaz es una de las más épicas y conmovedoras que he visto en un drama turco. Su amor se ve constantemente amenazado por las circunstancias y por los enemigos que los rodean, pero ellos nunca se rinden. Ahora, quiero hablarles de una serie que es un poco diferente a las que hemos mencionado hasta ahora. Se trata de Mucize Doktor, o Doctor Milagro. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que trabaja en un hospital en Estambul. Ali Befa, interpretado por Taner Olmez, es un personaje increíblemente inspirador. A pesar de sus dificultades para comunicarse y para relacionarse con los demás, Ali es un médico brillante y compasivo que se preocupa profundamente por sus pacientes. Mucize Doktor es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. La serie explora los temas de la inclusión, la diversidad, la superación personal y la importancia de aceptar a los demás tal como son. La serie también cuenta con personajes secundarios maravillosos. El equipo médico del hospital se convierte en la familia de Ali, y lo apoya en su camino. La relación entre Ali y sus compañeros de trabajo es un ejemplo de cómo la amistad y el compañerismo pueden superar cualquier barrera. Y hablando de dramas médicos, no puedo dejar de mencionar Kalpat, o Latidos del Corazón. Esta serie cuenta la historia de Eylül Erdem, una joven rebelde y problemática que se convierte en una cirujana talentosa gracias a la inspiración de su profesor, Ali Asaf Denizolu. Eylül, interpretada por Öykü Karayel, es un personaje complejo y fascinante. Ha tenido una vida difícil y ha aprendido a ser fuerte e independiente. Ali Asaf, interpretado por Gökhan Alkan, es un médico brillante y compasivo que ve el potencial en Eylül y la ayuda a convertirse en la mejor versión de sí misma. Kalpat es una serie que combina el drama médico con el romance y la acción. La serie explora los temas del amor, la amistad, la superación personal y la importancia de luchar por tus sueños. La química entre Öykü Karayel y Gökhan Alkan es innegable y su historia de amor es apasionante. La serie también presenta casos médicos interesantes y emocionantes que te mantienen al borde del asiento. Además, la serie destaca la importancia del trabajo en equipo y la dedicación en el campo de la medicina. Para terminar este recorrido por los dramas turcos que te harán llorar, quiero mencionar una serie que es relativamente reciente pero que ya ha conquistado a muchos corazones, Yargı o Juicio. Yargı es un thriller judicial que te engancha desde el primer episodio.
La serie sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo, interpretado por Kaan Urgankolu y C. Eileen Erguvan, una abogada apasionada y desafiante, interpretada por Pnar Deniz. Ilgaz y Eileen se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros y se enfrentan a peligros inimaginables. Yark es una serie llena de suspense, drama e intriga. La serie explora los temas de la justicia, la corrupción, la familia y el amor. La química entre Kaan Urgankolu y Pnar Deniz es increíble y su relación es compleja y fascinante. La serie también destaca la importancia de la ley y la necesidad de luchar por la justicia en un mundo lleno de corrupción. Además, la serie presenta personajes secundarios interesantes y bien desarrollados que enriquecen la trama. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por los dramas turcos que te harán llorar. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de emociones y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Como hemos visto, los dramas turcos tienen una capacidad única para conectar con el público a través de historias conmovedoras y personajes complejos. Ya sea explorando el amor prohibido, la lucha por la justicia o la superación personal, estos dramas nos recuerdan la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Hemos viajado por mundos de mafia con Kukur, explorado las profundidades de la infiltración policial con Yerde, nos hemos sumergido en el amor prohibido con Aşk Memnu, nos hemos emocionado con la épica historia de Bir Zamanlar Kukurova, nos hemos inspirado con Mucize Doctor y Kalp At y finalmente nos hemos dejado cautivar por el thriller judicial Yark. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que los dramas turcos son una excelente opción para pasar un buen rato y para reflexionar sobre la vida. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su drama turco favorito que los ha hecho llorar? ¿Qué serie me recomiendan que vea? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.